Hola a todos, en esta serie de vídeos para comprender tu Biblia vamos a abordar el tema de la división en capítulos y versículos. Cuando sabemos cuándo se realizó, nos hacemos la pregunta de ¿por qué no se les ocurrió antes? Bueno, la división en capítulos ya existía, los judíos tenían una división que a lo mejor pues a veces abarcaba el final de la línea, otras veces recaía en medio de una línea y tenía un nombre para cada una de ellas. Es decir, el Antiguo Testamento parece que ya había una división en lo que podíamos denominar capítulos. Pero fue Stephen Langton, que murió en 1228, el que hizo esta división. Luego hubo otra de Hugo de Santocaro, pero del cardenal Hugo de Santocaro, pero esa no tuvo el éxito que tuvo esta división de Stephen Langton. Stephen Langton fue cardenal y arzobispo de Canterbury y es un personaje muy importante en este final del siglo XII y principios del siglo XIII. Sobre todo a principios del siglo XIII nos encontramos con que tiene una intervención esencial y al mismo tiempo pues fue uno de los que provocó la situación que desembocó en la redacción y promulgación de la Magna Carta en 1215, que es tenida como la primera declaración de derechos de la historia. Además, a Stephen Langton se le atribuye la composición del himno Veni Sancti Spiritus, que ha pasado a ser la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, etc. Al parecer, cuando daba clase en la Universidad de París y vio que ya existían ya otras divisiones, pero que eran poco prácticas, por ejemplo, el Evangelio de Mateo se dividía en 50 capítulos y demás, pues decidió él hacer una división en capítulos, que ha sido la que ha pasado a nuestras Biblias de hoy. Claro, por eso decía al principio, estamos hablando del siglo XIII. A nadie se le ocurrió hacer esto antes, pues ya digo, en principio los judíos tenían para el Antiguo Testamento una cosa parecida y había varias divisiones que no satisfacían a nadie del Nuevo Testamento. Pues Stephen Langton se murió en 1228 y la división en capítulos pues es un poco anterior. Y tenemos que avanzar todavía más para ver la división en versículos. Es obra de Robert Estienne, un impresor francés muy famoso. Por cierto, para acordarte, la división en capítulos es de Stephen Langton. Stephen es Esteban. Y Robert Estienne, Etienne es Esteban en francés. Luego entonces los dos son casualmente Esteban. Bueno, pues este Robert Estienne era un impresor muy conocido, muy activo. Primero era católico, pero se volvió protestante y se estableció en Ginebra e incluso publicó la institución de la religión cristiana de Calvino. Uno de sus colaboradores era Claude Garamond. El tipo de letra Garamond viene de aquí, de este hombre, de Claude Garamond, colaborador de Robert Estienne. Pues estamos aproximadamente en el año 1551 y yo he oído que fue en un viaje de Milán o de Turín a París donde hizo esta división en versículos. En realidad parece ser que aprovechó la división en versículos que había del Antiguo Testamento, que había hecho un rabino a finales del siglo XV, un rabino llamado Natán, y luego él hizo la división en versículos del Nuevo Testamento. Ya los judíos tenían divisiones en versículos, en concreto, pues el texto masorético, masora significa tradición, y el texto masorético es el que recoge numerosísimas indicaciones acerca de, por ejemplo, de la pronunciación, porque, como sabes, el hebreo solamente escribe las consonantes. Estamos hablando de la Alta Edad Media, que antes, pues prácticamente nada, porque, bueno, tampoco conservamos manuscritos de aquella época. También en esos textos masoréticos también tenía indicaciones de cantilación, por ejemplo, es decir, de ese recitado cantado
que se realiza del texto sagrado entre los judíos. Hubo otra división en versículos que no tuvo éxito, que fue la de Santo Españino, que eran unos versículos mucho más largos de los de Robert Etienne, que eran más cortos y más adecuados a la frase o a los conceptos que trata de transmitir el texto sagrado. Estamos hablando, ya digo, del año 1551, en que Robert Etienne hace una edición del Nuevo Testamento en griego e inserta los números de los versículos dentro del texto, tal y como lo conocemos hoy. La verdad es que es un medio magnífico de citar con exactitud las palabras de la Sagrada Escritura. Yo me preguntaba por qué no se les ocurrió antes. Bueno, pues a lo mejor es que no les interesaba tanto la precisión en aquella época, ¿no? En aquella época había muy poco acceso a los textos escritos, había poca gente que supiera leer, y la transmisión de la palabra, del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, se hacía de forma oral. Y ahí pues no se tenía muy en cuenta la exactitud como tenemos ahora, ¿no? Claro, ahora la tenemos gracias a los medios con los que contamos, pero en aquella época, en esas circunstancias, pues era muy difícil ser muy preciso. De hecho, por ejemplo, cuando leemos a los padres de la Iglesia, pues citan frases, pero no las citan literalmente, o citan la idea. Es más tarde cuando se populariza la escritura, la copia de manuscritos, y sobre que hay cada vez más a medida que termina la Edad Media, y sobre todo con la invención de la imprenta, cuando ya nace esta necesidad y se ve no solamente que se puede hacer, sino que es muy útil para citar la escritura con precisión. Y otra cuestión, como vemos, esta división en capítulos y versículos es meramente convencional, es decir, la adoptamos porque es útil, pero no hay que ceñirse a ella en el sentido de considerarla, digamos, dogmática, o si esta palabra está en este capítulo y no en el otro, pues no puede atribuírsele o no puede interpretarse de acuerdo con la anterior, que está en distinto capítulo. De hecho, en una de las lecturas, por ejemplo, se termina el capítulo 10 de Primera de Corintios, y la última frase de la lectura de ese día es el primer versículo del capítulo 11. Es decir, en las lecturas pues tampoco tiene por qué respetarse esa división en capítulos que hizo Stephen Langton. Aunque hay que decir que tanto los capítulos, la división en capítulos, como los versículos están muy bien hechas. Es decir, habrá cosas que se podrían corregir, pero la verdad es que está hecha con muy buen sentido y por personas que conocían muy bien las Sagradas Escrituras. Pero repito, en principio no deben condicionar a la lectura del texto. No forma parte de ningún dogma de fe, la división en capítulos y versículos, ni forma parte también de ninguna instrucción expresa de la Iglesia, sino simplemente se empezó a adoptar a partir del siglo XVI y ya todo el mundo lo adoptamos como una convención que es muy útil. Bueno, pues hasta aquí la división en capítulos y versículos. Vive la Biblia.